En entrevista previamente grabada, conversamos con el periodista de Radio Carve de Uruguay, Nicolás Lucich. Él también es ingeniero agrónomo y nos daba detalles de la situación actual de Uruguay en materia económica, también en materia agrícola y cómo todo esto podría influir o repercutir también en la región. Escuchemos lo que decía. El escenario previo a la pandemia en Uruguay ya estaba mostrando algunas dificultades de la economía, siempre, digamos, haciendo la salvedad o poniendo el contexto de que Uruguay tuvo un gran crecimiento con un aumento del ingreso promedio de las personas en el recordado ciclo de gran expansión que se dio, digamos, desde el año 2006, 2007 hasta el 2014. Allí Uruguay acumuló un crecimiento a varios niveles en el sector productivo, con el sector forestal, la agricultura, la lechería, la ganadería en menor medida, pero también hubo también muchas inversiones a nivel de la energía, sector comercial, hotelería, eh, todo fundamentado en una muy fuerte demanda externa y también regional, con precios que realmente, una vez superada la crisis de 2008-2009 particularmente, llegaron a niveles récord. Pero eso cambió en 2014, los precios bajaron, y el Uruguay configuró allí un Estado con muchos compromisos desde el punto de vista social, que, bueno, siguió con una cierta inercia en cuanto al gasto, y eso llevó a que, bueno, el déficit fiscal fuera creciendo y la economía empezó a mostrar algunos síntomas de menor crecimiento, ¿verdad? De hecho, entre 2016 hasta el 2019 la tasa de crecimiento anual no superó el 1%, es decir, prácticamente como que el PBI quedó estancado en un nivel sin mayor crecimiento. Y bueno, eso se debió a problemas de competitividad, de costos, limitaciones de la inserción comercial que tiene el Uruguay. Cuando irrumpe la pandemia, evidentemente que el escenario cambia y hay que atender lo más urgente. Se optó por algunas restricciones de movilidad, por supuesto, y en el año 2020 la verdad que Uruguay tuvo mucho éxito en el control. Claro, es un país relativamente chico, tiene ciertas facilidades para manejarse, más allá de que la frontera con Brasil generó algunos problemas. Ya en este año 2021 tuvimos lo que para nosotros fue una primera oleada del virus, con complicaciones muy serias a partir de febrero, pero sobre todo marzo y abril, que fue un mes muy malo, y sigue allí planteado un escenario bastante difícil. Para responder entonces tu pregunta, el Uruguay ya venía con algunas dificultades y por supuesto que la pandemia, que es todo un caso aparte, agudiza muchos problemas, esperemos que eso se pueda superar para volver a atender a aquellos problemas que eran previos, ¿verdad? Ujú. Y ahora, en gran parte de ese 2020, en donde la urgencia y la mirada estaba puesta en lo sanitario, ¿cómo se fue desenvolviendo la economía? Porque también hubo restricciones de circulación, hubo que cerrar locales, incluso servicios principalmente, diversión, que son los sectores que más se vieron afectados, ¿verdad? Tal vez los esenciales como farmacia y alimentación no, pero el otro sector se vio muy afectado. ¿Y esto cuánto peso tuvo en todo lo que representa para Uruguay? Bueno, tal cual lo estás describiendo, el Uruguay tuvo una caída del PBI en el año 2020 de casi 6%, muy fuerte, eh, debido particularmente a esos sectores que tú nombrabas, ¿verdad? Hubo una caída en el movimiento comercial y un golpe muy duro a nivel del turismo. Ya en realidad la temporada del verano 2020, que todavía no había tenido el coronavirus, pero fue una temporada más bien floja. Y cuando llega el virus, efectivamente hubo un frenazo y una frenada muy fuerte de la economía por decisión del gobierno, por un periodo relativamente corto, para luego retomar actividad en el sector, de la construcción, que tuvo una parada corta. La verdad que las industrias en general lograron sostenerse y el sector agropecuario también, y eso fue muy importante. En Uruguay, por ejemplo, se está desarrollando la segunda planta de UPM, la planta de celulosa, que es una inversión muy importante, y las obras tuvieron retraso, pero bastante acotados. Con otros proyectos podemos hablar de lo mismo. Es decir, una economía
que sufrió un durísimo golpe, aunque algunos sectores lograron sostenerse, construcción y agro particularmente. Ahora, claro, esos sectores son solo una parte, si bien son muy importantes. El sector comercial tuvo una reducción muy fuerte en sus ingresos, el sector del turismo, gastronomía, entretenimiento, como tú mencionabas, y eso fue en buena medida lo que causó la caída. En los últimos meses se está vislumbrando un escenario que se mantiene, en el sentido de que hay sectores como la construcción, que incluso han sumado más proyectos y se van desplegando, no con un crecimiento notorio, pero por lo menos se sostienen. En el caso del agro, ahora se están recibiendo unos precios internacionales que son bastante más alentadores. Y tú hablabas de a nivel gastronómico. A muchos niveles la pandemia, y seguramente en Paraguay pasó algo parecido, aceleró un proceso de cambio tecnológico que ya se venía esbozando en cuanto a derivar muchas actividades a las plataformas online. Y claro, con la aparición del virus, las comidas a domicilio, el delivery, todo lo que es el comercio online fue particularmente estimulado. Las empresas que no estaban del todo adaptadas a esto o que venían recién tomando un camino por ese lado, obviamente que se vieron afectadas, algunas pudieron acelerar el proceso para captar esa oportunidad, pero no ha sido fácil para todos. De manera que estamos con una economía que está intentando retomar con lentitud el crecimiento y con una actividad muy despareja. Sectores que han logrado sostenerse y pueden llegar a crecer, pero otros que permanecen muy golpeados, ¿no? Y además de esas medidas sanitarias que tuvieron que tomar no solamente el gobierno uruguayo, sino los gobiernos del mundo entero, en el caso de Uruguay, ¿se tomaron medidas económicas y financieras excepcionales o no fue necesario que las autoridades recurran a eso? Por ejemplo, aquí tuvimos el sector financiero que en conjunto, tanto la banca privada como la banca pública, pospuso vencimientos de deudas. ¿Ese tipo de medidas se tomaron en Uruguay? Se tomaron, Omar, es así. A nivel de lo que es el sector financiero, se instrumentó una ampliación del sistema de garantías que yo diría que tuvo un cierto impacto, tal vez no muy profundo, pero se mostró que allí podía haber una ayuda. Y diría que a eso se agregó ya este año, está resultando más complicado porque, claro, la pandemia tuvo esta oleada y las empresas ya venían castigadas del año pasado. Bueno, la banca pública y otros bancos han optado por postergar compromisos. El propio Banco Central ha extendido el criterio de no llevar a previsiones los créditos que se reperfilan. Entonces eso ha permitido que los bancos reperfilen sin que los clientes pierdan categoría. Y yo diría que a nivel financiero se está trabajando bien. Incluso la tasa de interés del Banco Central se ha llevado al 4,5% anual, la tasa anual a un día, para darle liquidez, para darle oxígeno a una economía que está golpeada. Claro que eso no es suficiente si hay, por ejemplo, un hotel que la demanda le cayó un 70%, o un restaurante que está facturando la mitad o menos. Por mejores condiciones financieras que tenga, va a tener un problema serio con su economía y su empresa, y eso está particularmente difícil. Se han exonerado algunos impuestos, algunos aportes, pero son paliativos, no son soluciones de fondo. Y bueno, hay un cierto nivel de empresas que va quedando por el camino, y lo cual es muy, muy complicado. A nivel personal, de las familias y las personas, también el Uruguay tiene un buen sistema de cobertura, de seguro de paro, de seguro de enfermedad, asignaciones familiares. Lo más complicado son los sectores que, si bien son minoritarios, son unos cuantos miles de personas que han trabajado en la informalidad y no tienen acceso a esos beneficios justamente por esa condición. Y bueno, allí se está buscando por parte del gobierno ayudar, siempre con la condición, y esto va por mi parte, de que bueno, tampoco quede como que se ayuda de todas maneras a la persona que no aporta. La idea es mantener el objetivo de formalizar lo mejor o lo más posible la economía para que la cobertura sea automática y regular y formal a las personas que lo necesitan, ¿verdad? Y en materia de desempleo, ¿cómo están actualmente, Nicolás? Obviamente estos parámetros
que se manejan como normales de acuerdo al nivel de población, en la edad en que el ciudadano está en etapa de producir, pero igualmente se pierden fuentes de trabajo por todo lo que estuvimos conversando, ¿verdad? Es así, yo te respondería partiendo del tema del empleo, Ujú. porque en definitiva la tasa de desempleo es una derivación de la diferencia entre la gente que busca trabajo y el empleo que hay. El empleo ha estado afectado, el Uruguay ya venía con un proceso de caída, después de haber llegado un boom de casi 1.700.000 personas trabajando, perdió entre 50 y 60.000 empleos, pero esto antes de la pandemia. Cuando ingresamos a la pandemia ya el mercado laboral estaba afectado, pero claro, tuvo una baja drástica. Igual a partir de mediados del año anterior, del año 2020, empezó una paulatina recuperación, pero no ha logrado alcanzar el 1.600.000 personas, es decir, que sigue abajo unas 50.000, unas 40.000. Los datos todavía son aproximados, pero claro, hay mucha gente que ha optado por no volcarse al mercado de trabajo, entonces la tasa de desempleo, que está en el entorno del 10%, tal vez no está expresando de una manera cabal el complicado panorama que hay en el mercado de trabajo porque hay mucha gente que ha quedado ya desestimulada o opta por mantenerse al margen hasta que la pandemia no se supere. De manera que estamos con un desafío en el empleo y lo asocio además a lo que comentábamos recién. Estamos con una revolución tecnológica acelerada por la pandemia que exige nuevas capacidades y allí las personas que no tengan ese perfil pueden llegar a realmente sufrir mucho para conseguir un trabajo en lo que es una nueva realidad y una nueva economía, ¿no? Y en relación a uno de los sectores que aporta y mucho, sabemos que es el sector agropecuario, ¿verdad? Principalmente tomando a Uruguay como referente de exportador de proteína roja. ¿Esa situación cómo se dio para el sector? Aquí en Paraguay, por ejemplo, el sector agropecuario no se vio muy afectado por la pandemia. Sí, tal vez algunas trabas impuestas por poder sacar los productos al exterior, por todo lo que implicó en sí este tema y cómo afectó a Uruguay, a ese sector específicamente. Creo que ha sido muy parecido a lo que tú comentabas para tu país, porque por razones obvias, el sector agropecuario no, su trabajo, su actividad diaria no implica grandes aglomeraciones, de manera que los trabajadores, los productores pueden estar cada uno en su establecimiento desarrollando la producción. Y en las agroindustrias, los molinos, los frigoríficos, se han aplicado protocolos muy importantes, fuertes, lo que no quita que en algunos casos irrumpieran algunos brotes de coronavirus que han tenido en algunos casos a maltraer a muchas empresas. No es la generalidad, y como todo, hoy por hoy ya estamos en Uruguay con un escenario de que realmente se conocen casos prácticamente para todas las personas, tienen algún conocido con coronavirus, y bueno, en una planta frigorífica o en un molino o en un puerto, si hay un contagio, es seguro que puede haber más de uno y allí la operación se complica. Pero en general la actividad se ha logrado mantener y eso es muy importante. El agro sin duda va a ser un puntal en la recuperación porque ahora con este escenario de precios altos, la actividad agrícola se va a reafirmar, ha subido mucho el precio del ganado y eso es bueno para el ingreso de los productores, el lácteo se espera algo parecido, y tenemos un sector forestal muy dinámico que con la presencia clave de las empresas de celulosa también integra otros sectores, madera cerrada, etcétera, que están generando mucha actividad también. De manera que el agro, con las dificultades del caso, pero se ha mantenido como uno de los sectores que ha logrado sostenerse y seguramente va a liderar la recuperación. Y en relación a lo que mencionabas al principio, el Producto Interno Bruto, ¿hay perspectiva de crecimiento también para Uruguay para este año? Según datos que dio a conocer CEPAL, para la mayoría de los países de la región va a haber perspectiva de crecimiento. Tal vez todavía no al nivel de prepandemia, pero sí va a haber. Uruguay no es la excepción, supongo. Efectivamente, estamos hablando de un crecimiento que va a ser más lento de lo esperado, porque las primeras proyecciones era que la pandemia se acababa el año pasado, tú lo recordarás muy bien. Sí. No ha sido así, ha seguido de largo, e incluso uno se pregunta si realmente esto va a superarse de un momento para el otro o será algo que continúe por un tiempo. Ojalá que no, pero es un escenario que no habría que descartar. Uruguay
crecería algo menos de 3% este año y una cifra similar el año que viene. Es decir, que recién el año que viene estaría recuperando los niveles prepandemia, porque bueno, la misma se ha extendido más de lo esperado y además hay que ver en la región cómo es que Argentina y Brasil van a seguir, porque de ahí es donde llegan la mayoría de los turistas. Así que es un desafío importante que tiene el Uruguay. La proyección, reitero, es un 2,7% de crecimiento para este año y una cifra similar el año que viene que llevaría a los niveles prepandemia recién en 2022.